Bueno, buenas noches, ¿eh? Buenas noches. La doctora Graciana. ¿Te dije Graciana. Graciela? Bueno, Graciana Peñaflor. Graciela no soy yo. Y Peñaflor me No, llama no, mi no. madre y mi padre y me dicen negás tu familia. Bueno, el doctor Andrés Gil Domínguez, gracias, doctor, como siempre. Bueno, doctora, y después de este fallo de la Corte, ¿qué es lo que queda por hacer de aquí en más? Yo creo que este fallo de la Corte lo que hace es poner la ley en el minuto cero, que se postergó 4 años. No porque se trate del Grupo Clarín en particular, sino porque finalmente toda la ley es aplicable a todos los servicios de comunicación audiovisual del país, lo cual hace mucho más fácil y mucho más razonable la aplicación de la norma, porque parten todos de la misma base y no como se venía aplicando ahora, con grupos y medios de comunicación que estaban en distintas instancias, con alguna cautelar, una medida parcial, un permiso precario y provisorio. Ahora lo que funciona es como un minuto cero, a partir del cual, en lo que se refiere a la desconcentración del sector de la comunicación audiovisual, la Argentina empieza un proceso que además implica un profundo compromiso de los actores y también del Estado de aplicar estos criterios con toda la razonabilidad y el cuidado que merece una norma que demoró 30 años en la democracia. Es decir que uno se pregunta, si el gobierno quisiera a partir de mañana licitar licencias que entiende tiene que desprenderse el Grupo Clarín, ¿lo puede comenzar a hacer? No, el sistema tiene... A ver, voy a corregir esto, hay una suerte de temor o de discursos que se ha escuchado en las últimas 24 horas que establece la adecuación de oficio como una suerte de desembarco de Normandía, donde no es así, ese es un proceso reglado en el cual se notifica, en este caso al Grupo Clarín, pero cualquiera que estuviera en esta condición, en la cual tiene garantizado en un proceso ordenado y escrito todas las garantías del procedimiento administrativo. No es para nada ni una tropelía ni un tumulto, es un proceso ordenado que tiene una especial injerencia la autoridad de aplicación porque es un procedimiento que se le aplica a grupos que por distintas causas no cumplieron, porque no quisieron o no pudieron, con la adecuación voluntaria que establecía la ley en el artículo 161. Doctor, ¿y usted cómo analiza? ¿Qué es lo que pasa a partir de ahora? Sí, a mí me parece que el fallo dictado por la Corte, una Corte prestigiosa, una Corte legítima, tiene dos graves problemas. El primer problema es que practica un control de constitucionalidad muy restrictivo, muy parecido a las viejas cuestiones políticas no justiciables de los 90. Y por otro lugar, el voto de los 4 miembros respecto del plazo de desinversión y el mecanismo de adecuación ha omitido un tema que es de orden público y que me parece puede signar esa parte de la sentencia como nula y como irrita, que es que el 161 está derogado, porque una ley posterior a la sanción de la ley de medios que ratificó el decreto de necesidad de urgencia dictado por el expresidente Menem, en donde se amplió el plazo de las licencias y toda ley posterior y ley especial deroga a ley anterior y general. Yo sé que Graciana, que es muy inteligente, va a decir que el plazo que amplió el expresidente Kirchner, en realidad era un plazo que se le daba la licencia no a los titulares para que esas licencias pudieran ser posteriormente mejor vendidas. Pero me parece que esto no es así por dos motivos. Primero, porque cuando se dictó el decreto en el año 2005, la ley de medios ni siquiera era un sueño porque el kirchnerismo y el Grupo Clarín estaban en su mejor época de romance. Y segundo, porque la propia normativa dictada por el doctor Sabatella, en lo que es la adecuación de oficio, establece claramente que las licencias que se redistribuyan de oficio se llaman a concurso y se dan por 10 años. O sea, ese plazo de las licencias que se dieron o que se ampliaron no está pensado como una gracia para el nuevo adquirente sin nuevo licenciatario. Entonces me parece que este punto puede llegar a generar una gran discusión en términos de qué es la sentencia. En esa parte es nula y es irrita y es inaplicable. Ahora, el Grupo Clarín ayer sacó un comunicado. Dice, estamos a derecho, respetamos, pero vamos a seguir defendiendo nuestras licencias. Como diciendo, respetamos el fallo, pero vamos a hacer lo que nosotros hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Cree que puede darse eso? No, me parece que en sede interna ahora la base de discusión es que el Grupo Clarín debe desinvertir. La discusión será si puede desinvertir, yo creo que puede presentar su plan de adecuación voluntaria
y seguir con todo el procedimiento de adecuación voluntaria o no. Me parece que esa es la discusión. Ahora, que desde la perspectiva del derecho interno y con lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, más allá de si se hace o no se hace un planteo de nulidad de esa parte de la sentencia de la Corte, el piso es que tiene que desinvertir. Doctora, ¿usted? Sí, ¿Va a yo servicio al doctor? claramente creo que... Usted fue una de las artífices un poco de la ley de medios, ¿no? No, yo Pero formé fue la parte que del batalló, equipo de trabajo. Pero batalló mucho, trabajó No. mucho, ¿no? Yo sinceramente creo que una de las enormes fortalezas de la ley es su proceso de construcción colectivo y de reflexión democrática, con lo cual, aunque a veces a uno le cuesta, hay que dejarle ego de lado y reconocerle esa fortaleza una buena ley democrática. Respecto a lo que decía el doctor, lo primero que tengo que decir es que creo que el tema del plazo no es algo que aparece en esta sentencia, ya había aparecido en la sentencia de mayo del año pasado e inclusive en la sentencia que prorroga la cautelar del Grupo Clarín en diciembre, aquello que dio por que no permitió la realización de lo que comúnmente se llamaba el 7D, con lo cual no resultaba írrito en ese momento para el grupo. ¿Y por qué va a resultar ahora írrito cuando debe cumplir la norma? Como primer medida ya hay algo de la teoría de los actos propios, es decir, un determinado pronunciamiento que ya tiene dos pronunciamientos, no es la primera vez que la Corte lo plantea, no fue impugnado en su momento. En segundo término, yo no comparto y creo sinceramente, y algo de esto en el fallo está expresado, respecto a qué significó la prórroga de las licencias del decreto del 2005. Esto había un momento, veníamos de una crisis económica, había necesidad de prorrogar para permitir la inversión en nuevas tecnologías después de, sobre todo cuando las empresas tecnológicas eran algunas de las principales víctimas de esta crisis. Esta norma, en su momento, no dio más tiempo, lo que hizo fue interrumpir el plazo de vigencia. Es decir, las licencias duran tanto tiempo y en algún momento, como el marcador del taxi, se paró con el dictado de la norma y determinadas actuaciones administrativas que tenían que hacer los licenciatarios. Ahora bien, cuando apenas se sanciona la ley 26.522, la ley de servicios de comunicación audiovisual, y una vez que se logra su aplicación completa, porque lo primero que hay que recordar es que la tuvimos parada casi un año en virtud de dos cautelares que habían violado completamente el sistema de control de constitucionalidad de la Argentina, se dicta la reglamentación. En esta reglamentación, y en el momento cuando se aprueba la ley, empiezan a diseñarse las medidas que van a hacer posible implementarla. De ahí que con pocos días después se ratifica el decreto de la prórroga en el entendimiento que esto hacía posible una eventual adecuación. Un año después, y en realidad 2 años después, cuando se reglamenta el proceso de adecuación establecido por el artículo 161, se entiende la autoridad de aplicación que no bastaba solo con esa prórroga de licencias, sino que además había que darle más plazo para que la inversión fuera sustentable. Sí. Y de ahí la nueva prórroga, pero hay que ver esto, no creo, no desde la foto, sino desde la película. La prórroga, la ratificación del decreto que prorrogó las licencias tenía que ver con una foto en el 2009. Doctora, y ahora voy al doctor, recién decía el doctor Andrés Gil Domínguez que a su entender el Grupo Clarín está a tiempo de presentar un plan de adecuación. ¿Lo está o el gobierno de oficio tiene que empezar todo este trámite que usted explicaba anteriormente? En esto hago mía las palabras de Martín Sabatella, que ayer lo explicó, y que hace suya a su vez lo que entiende la Corte cuando habla del plazo. Los plazos para la adecuación voluntaria están vencidos, por lo cual debe aplicarse la adecuación de oficio. Claro. Que, reitero, no es las invasiones bárbaras que están planteando, es un proceso también reglado. ¿Y para usted, doctor? ¿Usted cree que se puede aquí empezar todo un proceso nuevo de maraña judicial, de que actúen y que hagan una cautelar de nuevo y que se haga...? Me parece que, primero, dos cuestiones, que la vigencia o no vigencia de una ley es una cuestión de orden público según nuestro sistema de fuentes. No es algo que puedan disponer las partes en un proceso judicial y es algo que tiene que determinar un tribunal aún de oficio porque hace el funcionamiento institucional. No puede resolver la constitucionalidad de una norma si antes no funda que esa norma no está derogada. Por otro lado, me parece que este proceso va a seguir, como sigue todo proceso judicial, mediante el mecanismo de ejecución de sentencia en primera instancia, y me parece que sería ir en contra
de la tutela judicial efectiva que una persona que acudió a la justicia, que obtuvo una medida cautelar, que litigó invocando la Constitución, una vez que el pleito se termina, queda en una posición de demérito o de desigualdad con respecto a aquellos que no litigaron, porque entonces parecería que ir a la justicia y tratar de obtener un pronunciamiento genera una suerte de castigo o de situación de disminución. Quiero decir que son varios los grupos periodísticos que tienen que desinvertir y que cumplir con la ley, ¿eh? No es el grupo Clarín. Y me parece que, ¿no? Lo que pasa es que los otros grupos han presentado ya planes de llegado a un adecuación, punto, si llegamos a un punto de desinversión, tiene que ser una desinversión sincrónica, claro, e igualitaria. Exactamente, para que sea todo ante la ley como corresponde, ¿no? Y precisamente yo creo que eso es lo que hace de alguna manera sustentable una adecuación de oficio, repito, que no significa ni una confiscación ni nada parecido. Y un pequeño detalle acá, yo creo que el argumento que dice el doctor sería válido nuevamente si se hubiese expresado con la sentencia de mayo o con la sentencia de diciembre, pero que el plazo estaba vencido era algo conocido, es decir, supongamos en las mejores de las hipótesis, desde diciembre hasta la fecha, el Grupo Clarín podría haber presentado lo que muchos como abogados hubiésemos recomendado. Presente, señor, una propuesta de adecuación con las reservas de un eventual juicio. Sí, lo que pasa que el derecho a litigar y a obtener una medida cautelar no puede obligar a una persona a ir contra sus actos y a renunciar a la pretensión que está invocando en ese proceso, porque si no, vuelvo, reitero, no puede ser que el litigar implique posteriormente un castigo y una posición de disminución. Bueno, nuevamente, no fue impugnado el plazo en 2 oportunidades y no significaba renunciar, porque siempre existen las Pero eran reservas. incidentes cautelares, no era fondo de la cuestión. En el fondo de la cuestión se planteó, es más, en el recurso extraordinario está planteado. Está planteado, pero repito, el pronunciamiento fuera en materia cautelar o de fondo respecto a la vigencia del artículo 161 en su aplicación al Grupo Clarín, tuvo 2 pronunciamientos, uno de ellos los dos de la misma Corte. Claro. Gracias, doctor. Gracias, doctora. No,